Muy buenas a todos, aquí NanoAnime y hablemos de los maestros originales. Esos maestros que inspiran todo lo que es el arte del control. Recordemos que hay dos cosas bien diferenciadas. Los leones tortugas, aquellos que te dan el control del elemento, o sea, la habilidad de lanzar fuego, controlar la tierra. Y los maestros originales, quienes en teoría son la inspiración, ya que la 3 de 4 son animales para utilizar las técnicas. De hecho, vemos una en la leyenda de Korra en el pasado de Wang. Así que bueno, ya sin nada que decir, que actualmente estoy viendo Duogo Meshi y Tonikaku Kagowai lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Recuerden el link como siempre abajo en la descripción. Empecemos con este video. Los maestros originales del mundo de Avatar, pues ya los conocemos, la verdad es que sí. Sin embargo, a ver, eso es algo más personal, creo que lo dije al inicio. Sencillamente, cuando yo era niño y vi, adolescente, y vi el flashback de Wang, dije, ok, pero si es que obtuvieron sus poderes por los leones tortuga, ¿cómo o dónde encajaban los maestros originales en toda esta ecuación? Porque yo recordaba que en Ankh me hablaban de los maestros originales, quienes les había enseñado, bla, 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 bla. Pero al final tiene más lógica. Al fin y al cabo, que te enseñen algo no quiere decir que te den la aptitud para esto. Por poner un ejemplo estúpido, el hecho de que me enseñen a tocar el piano no significa que no pueda tocar el piano si es que no me enseñan. Podría tocarlo, sonaría horrible, pero puedo hacerlo. Lo mismo pasa aquí. Los maestros o los vendors, como ya se hace una pequeña diferencia, podríamos decir que podrían hacer su elemento, pero no serían maestros, no podrían hacerlo tan bien si es que no fuese por los maestros originales. Entonces así es como nació la idea de este video, hablar de cada uno de los maestros originales, decir lo que sabemos, a complementar con un par de teorías mías sobre cómo es que se dieron todas estas situaciones, cómo es que comenzaron a enseñarse, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, ya sin ánimos de alargar más esto, más se lo dividimos el video en 4 partes sencillas: fuego, tierra, aire y agua. Nada más, cada uno con los elementos. Así que con esos 4 puntos, empecemos. Ahora bien, hablando del fuego, creo que junto con el elemento tierra es el que más información tenemos. Básicamente, los maestros del fuego control son los dragones. Y pues conocemos bastante más de todo esto gracias a Wang, que él empezó siendo un maestro fuego. Por lo que sencillamente, lo conocemos casi todo. Me explico. Empezamos diciendo que Wang fue el primer maestro fuego, no el primer vende del fuego, ya que sabemos que pues el león tortuga de su propia ciudad se lo daba a otras personas. Pero fue la primera persona en desarrollar esa técnica. Recordemos que cuando Wang se fue o fue exiliado de su propia ciudad, de su propio león tortuga, se queda con el fuego control y pues le permite, en teoría, le iba a permitir sobrevivir contra los espíritus. Sin embargo, esto no es lo que termina pasando. ¿A qué me refiero que no es lo que termina pasando? Pues sencillo, esto no le permite poder vivir con los espíritus, sino su propio corazón. Sin embargo, centrándonos en lo que nos importa, es gracias a que puede vivir con los espíritus que estos posiblemente, esto ya es una posibilidad, que tienen por ahí un dragón, quien comienza a entrenar, podemos decirlo así, a Wang en estas disciplinas, ya que Wang observa cómo es que el dragón se mueve, cómo es que cada vez utiliza el fuego. Entonces lo que hace es un poco aprender del mismo dragón, aprender de sus técnicas, aprender de sus formas. De hecho, en la leyenda de Korra, en el flashback de Wang, se nos muestra que lo que conocimos con Ankh y Zuko, la danza del dragón, o el dragón bailarín como se llamaba, es una técnica que posiblemente se desarrolló o se empezó a desarrollar en Wang, ya que utiliza se nos muestra que se utiliza una danza muy similar en este proceso. Entonces tenemos a un Wang que aprende con todo esto. Sin embargo, creo que Wang tuvo sus discípulos, le enseñó a un par de personas, pero no se desarrolló al completo. Porque también tenemos a la civilización del sol, quien Zuko dice que fueron los primeros maestros fuego. No venders del fuego, primeros maestros, los primeros en desarrollar las técnicas como se conocen hoy en día.
y es que estos veneraban a los dragones. Al fin y al cabo, Wang no lo aprendió todo. Como pues podemos poner un ejemplo claro, el rayo control no es una técnica que Wang conociese, no se conociese en los tiempos de Wang. De hecho, gracias a los libros de Kyoshi sabemos que es una técnica que nació básicamente aprox en la época de Kyoshi. Entonces, con todo esto podemos decir que esta nación de los primeros maestros fuego, de los guerreros del sol, fueron los que terminaron desarrollando la técnica, ya que veneraban a los dragones, y es posible que estos aprendiesen a usar el fuego de estos mismos dragones. De hecho, no me extrañaría para nada que fuese por estas épocas donde se desarrollase la técnica, o técnica de el aliento de dragones, este fuego de colores que usa Zuko en los cómics y que de seguro Iroh también es capaz de utilizar. Entonces, de aquí en más fueron generaciones a generaciones. Entonces, aquí es donde entran los maestros originales en el tema del fuego control. Son entidades que ayudaron, en teoría, a desarrollar estas técnicas, pero no como alguien que te enseña, te dice, no, mira, tienes que hacer esta pose, que esto, que el otro. No. Simplemente fue una asociación. Al fin y al cabo, los maestros fuego vieron a los dragones utilizar eso, fuego control, y terminaron adoptando sus técnicas, sus posturas, sus, podemos decir, manías de los mismos dragones, haciendo técnicas parecidas al zigzagoneo de estos. De ahí es donde nace el dragón bailarín, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es solo el caso del fuego. Eventualmente, obviamente, te deslindas, creas otras técnicas, el rayo, etc, etc. Pero todo inicia con los dragones, obviamente. Ahora sigue la Tierra. Y sinceramente, con lo que respecta a la Tierra, tenemos información de primera mano. ¿A qué me refiero con información de primera mano? Pues muy sencillo. Tenemos a alguien, o conocemos a alguien, que ha sido entrenado directamente por los maestros originales, lo que son los tejones topo, y esa es Toph. Entonces podemos ver de primera mano lo que es capaz de hacer un maestro original. Y es el mismo caso que el mismo fuego. Al fin y al cabo, Toph no aprendió por mera sincronía, por mera forma de hacer las cosas. Es decir, sentía a los tejones, cómo utilizaban sus técnicas, cómo utilizaban sus cosas, y ella los imitaba. Recordemos, sentía, ya que Toph es ciega. Entonces aquí hay otra cosa muy interesante. Los tejones topo, al no poder ver, les enseñaron a los maestros sus habilidades de precognición, en el sentido de que pueden sentir todo con la tierra. Entonces, esto, a mi punto de vista, puede hacer muchas cosas. Para empezar, nos hablan de lo obviamente obvio, y es el hecho de que básicamente pasó lo mismo que el fuego, y con todos los elementos. Esa es la última vez que lo voy a repetir. Llega Wang, libera a todo el mundo, les da los poderes, y estos viven sus vidas. Sin embargo, no es hasta que conocen a los tejones topo que les comienzan a enseñar. De hecho, no solo Toph podemos ver que la precognición es suficiente, sino que también podemos ver a otros usuarios de otras historias, y en ese caso me estoy refiriendo a la historia de Omashu, ya que según esta misma historia, este par de enamorados lo que hizo fue sencillamente aprender de los tejones topo y crear grandes caminos que unían sus dos ciudades. Pero eventualmente la misma Oma fundó Omashu. Esta es una serie bastante interesante a mi punto de vista, ya que posiblemente, y eso ya es teoría propia mía, que los primeros maestros tierra propiamente dicho son los que aprendieron de los tejones topo, como obviamente es el caso de Oma y de Shu. Y estos, más bien Oma, ya que Shu murió, pues es la persona que se quedó enseñando esas técnicas a las futuras generaciones. Pero es muy probable que ellos también pudiesen utilizar la precognición, ya que si que Toph lo aprendió, ellos posiblemente. Esto tómenlo con pinzas, porque al fin y al cabo también utilizaron las las piedras estas que se prendían con la oscuridad. Entonces
no sé hasta qué punto, tal vez lo usaron en los primeros momentos, primeros instantes cuando recién estaban aprendiendo, pero ya eventualmente fueron innecesarios en el caso de que pues aprendiesen a usarlo. Entonces, para resumir el tema de la Tierra Control, los escuadrones Topo obviamente sus maestros, y al mismo tiempo que el fuego aprendieron por simple sinopsis, es decir, vieron a los escuadrones Topo. En el caso de Toph, lo sintió, le enseñaron a ver con sus ojos y eventualmente aprendieron y desarrollaron sus propias técnicas, y eventualmente también les enseñaron a las futuras generaciones. Como dije, este es el caso que más conocemos, que sencillamente sabemos 100%, pero creo que con los dos siguientes, a mi punto de vista, va a ser un poquito más interesante. Ya van a ver a lo que me refiero. Ahora, en lo que refiere al agua, es creo que el caso más interesante, ya que ellos no hacen o no tuvieron un maestro animal como tal. Ellos obtuvieron sus habilidades, por así decirlo, o aprendieron, más bien dicho, estas de dos espíritus, la luna y el mar. Y sí, se puede, podemos decir que el hecho del oleaje comenzó a utilizar las técnicas, y es como terminaron haciendo todo esto. Pero la verdad es que sí, y al mismo tiempo no. ¿A qué me refiero? Es cierto que de hecho Katara en los primeros capítulos hace unas técnicas muy parecidas al oleaje, diciendo que pues es algo que ella ha aprendido de todo esto, y que es así como está haciendo las cosas, hacer olas al fin y al cabo. Y es muy probable que este sea el caso. De hecho, también se dice de que es así como los primeros maestros agua aprendieron el agua control, de ver cómo la luna y el mar danzaban. Danzo podemos deducir, espero, que sea el caso de los oleajes, que es lo que hace todo eso. Pero los maestros agua no solo hacen esto. Entonces es muy probable que tanto el espíritu de la luna como el espíritu del mar no solo hayan visto eso, sino que esto ya es una teoría y tómenlo con pinzas. Es muy probable de que estos espíritus, al ver cómo los maestros agua utilizaban sus propios movimientos, su propia danza, para asimilar o aprender a ser maestros agua, maestros del control, pues sencillamente fueron y bajaron al mundo. Eso sí es canónico. Ellos bajan podemos decir que van al mundo terrenal en una forma física, que son los dos peces koi que conocemos, y les enseñan o les dan el conocimiento de utilizar el agua control, ya de una forma muchísimo más parecida a la que conocemos. Ya no solo oleajes, que es lo que veíamos, sino ver cómo pues levantan el agua, lanzan, y pues con esos conocimientos un poquito más básicos van progresando generación a generación, comienzan a aprender técnicas, el hielo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo inicia con los dos peces koi. Y esto, a mi punto de vista, es bastante interesante, ya que de hecho es algo único. Incluso con el aire, que es el que nos falta, y los dos ya mentados, siempre hay un maestro animal del cual se basan. De hecho, esto es una relación o un símil con varias técnicas o estilos de pelea, como el karate, el jiu-jitsu, que se basan bastante en animales, o algunas técnicas se basan en animales. Por eso lo mismo aquí, pero aquí en el agua control, específicamente hablando, no, son espíritus. Y a mi punto de vista, eso es lo que hace de este caso muy interesante, ya que es el único caso y le da ese toque distintivo a lo que es el agua. Y también recordemos que pues, aunque en teoría también no podemos vivir sin tierra, sin aire o sin fuego, en teoría, pues el agua representa en nuestro mundo en las 3/4 partes del mundo. No sé cómo será en el mundo de Avatar. Y también nosotros somos compuestos de agua, al fin y al cabo sangre, control, etcétera. Pero es ese dato de que el agua es tan importante para nosotros que les da ese giro. Al menos creo que es lo que da, a darle un pequeño representativo, decir, miren, el agua tiene su propia cosa, tiene su tema más único, porque es un elemento más necesario, más vital, sencillamente, a mi punto de vista. Espero no haberme extendido mucho en este punto. En lo que respecta al aire, es muy similar a lo ya mentado tanto en el fuego como en la tierra. Al fin y al cabo, aquí los maestros originales son los pisones voladores. Y la verdad,
es que no hay mucha información con respecto a esto. Me refiero, sabemos de que son los primeros maestros aire, aquellos que les enseñaron a los maestros aire, valga la redundancia de lo que estoy hablando, a utilizar las técnicas. Y aparte de que hemos visto un par de bisones voladores volar, utilizar área de control, sobre todo en el capítulo en el cual Jinora y compañía ayuda a unos bisontes ser liberados de unos cazadores furtivos, no hay mucha más información al respecto de todo esto. Y es por eso que me parece interesante. Sobre todo también el hecho de que es hasta el momento la única cultura que sabemos a 100% que conviven durante toda su historia con sus propios maestros. La Nación del Fuego tuvo un momento oscuro donde fueron a cazar dragones. La Nación de las tribus agua, discúlpeme, pues no saben que sus peces koi son eso, el espíritu del mar y la luna. Y pues los tejones topo en la reina tierra son más una especie de animal salvaje que otra cosa. Sin embargo, ellos conocen su relación, los maestros aire, con los bisontes, los veneran y son parte de su cultura. No sé cómo es que estos pudieron enseñarles. Posiblemente les enseñaron las primeras técnicas de defensa para proteger a sus propias crías y sobre todo la técnica de volar. Recordemos que en el flashback de One, los bisontes, los maestros volaban, utilizaban una especie de surf volador para ir a su lugar o a sus león tortuga. Eventualmente esta pudo haber sido una técnica que se perfeccionó más similar a lo que hace Saheer en la leyenda de Korra o en el tercer libro de la leyenda de Korra, que es lo que pudo haberles enseñado los bisontes. Creo que esas dos técnicas es donde comenzó todo esto, donde comenzó el viaje de esta cultura y como son una civilización muchísimo más pacífica que se ve más a lo tranquilo, no tanto a la pelea, por eso es que tal vez ellos decidieron no enfocarse en las técnicas de defensa de los bisontes. O es que también, otra cosa que es probable, que los bisontes solo atacan cuando son atacados, haciendo la referencia de que pues los maestros aire tienen técnicas defensivas, más no ofensivas. Entonces, como ven, todo esto puede darse la situación con los bisontes voladores. Es bastante interesante. Sobre todo todos, cómo es que tomas esta referencia del mundo real que ya mencioné en la parte pasada, que es básicamente tener animales influenciando artes marciales como lo pasan en el karate, en el jiu-jitsu, etcétera, 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 y traspasarlos al mundo de Avatar, y al hacerlo pues le das su propia identidad, le das su propia forma de hacer las cosas, y eso es, a mi punto de vista, algo muy muy curioso. Pero bueno, quería hacer este video, quería hacerlo de esta forma. Sencillamente los maestros primordiales era un tema que me causó confusión cuando era niño, y pues obviamente era niño, no había entendido muy bien las cosas, y es por eso que ahora quería hablar un poco de eso, habiendo entendido un poco más, sabiendo de dónde vienen las referencias y saber una cosa, diferenciar entre que te da el poder, que son los leones tortugas, y quién te enseñó o quién dio los inicios de todas las técnicas o toda la disciplina que fueron los animales. Así que bueno, ya sin nada que decir, que pueden dejar un buen like, comentario, suscribir, todo lo que quieran, y nos estamos viendo el día de mañana con otro video. Bye. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte, y si es que no es mucho pedirte un like, que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando. Y nada más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.